Las informaciones dan cuenta de que se sintió en San Juan y también en Mendoza, y algunos reportes de vecinos de Córdoba que también, aunque de manera un poco menor. Sí, es así. El sismo ha sido sentido en las provincias cuyanas, en el centro del país y también en Buenos Aires en algunos edificios de altura. Esto pasa cuando estos grandes sismos de la costa chilena producen este movimiento ondulatorio, sobre todo cuando son sismos que están frente a San Juan o Mendoza. Hay como un buen canal de propagación para sentir a estos sismos, pero que no son peligrosos desde el punto de vista del daño que pueden producir en edificios de altura. Nada más que claro, se sienten muy nítidamente, sobre todo, por ejemplo, en la noche, que a lo mejor la gente está durmiendo, está más tranquila, se pueden percibir con más facilidad que durante el día si la gente está en movimiento, ¿no? ¿Tiene información, Patricia, de la magnitud exacta del terremoto chileno? Sí, en este momento se está recalculando esa magnitud porque con los primeros reportes uno toma una estimación de la magnitud y a medida que hay más estaciones sismológicas que colaboran, claro, uno vuelve a hacer un recálculo y entonces se va como afinando y la primera estimación decía 6,9, ahora está en 7,1. Tenemos que pensar que la magnitud mide la liberación de energía de un terremoto. Sería comparable al terremoto de 1944 de San Juan. Claro. Si uno lo ve en cuanto a su poder de daño, en lo que está pasando en este momento en Chile, cuando uno está muy cerquita del epicentro. A medida que nos vamos alejando, se van atenuando esas ondas y entonces se siente con menor y menor intensidad, que la intensidad es una medida de cómo se siente. Es decir, va a ir bajando a medida que es más distante, y se mide en la escala de Mercalli con números romanos de 1 a 12. La magnitud no cambia y es 7,1, se mide con los números que conocemos, ¿verdad?, reales, y está en ese cálculo en este momento. Claro. Patricia. Nosotros lo que hemos estado viendo de que desde el sismo hace 2 días de magnitud 6, hoy día estábamos con los colegas de IMPRES, y decíamos un sismo de magnitud 6 que no paraba después en su actividad podía ser un precursor del sismo que estamos viendo en este momento. Claro. Bien, entonces hay una alerta, ¿no? Claro, sí. Patricia, justamente le quería preguntar respecto de esto. Hace unos días, desde el sábado hasta hoy, recién escuchábamos, ¿no es cierto?, a las autoridades sismológicas en Chile que daban cuenta de que fueron por lo menos 130 réplicas desde aquel sismo de grado 6 del fin de semana hasta el día de hoy, hasta el temblor, ¿no es cierto?, de hace horas atrás. Exactamente. ¿Estas réplicas van a seguir durante las próximas horas o quedarían acá más o menos? Sí, mientras mayor es el sismo que ha ocurrido, en este caso un 7,1, se espera que tenga todavía más réplicas que lo que pasó con el sismo de hace 2 días, que era 30 veces más chico, era un magnitud 6. Entonces, si hemos visto que tuvo réplica, este otro va a tener más todavía y se van en más larga duración. Es probable que en el término de meses todavía se sientan las réplicas del sismo de hoy día. La pregunta es si este sismo no es un precursor de uno mayor y como es ciencia no lo podemos descartar. Claro. Yo no quiero alarmar a la población porque son muy pocos casos los que se ven, ¿verdad? En general, cuando ya liberó en estos sismos más grandes, la actividad normal es que tenga réplicas y se va relajando, pero siempre menor y más espaciada. Estamos hablando de un sismo ya superando los 7 grados. Sí. Y hasta el momento, según las informaciones que hemos estado repasando y chequeando, no se han reportado daños mayores ni materiales ni en personas. ¿Esto a qué se debe? Porque en principio, por la magnitud, podríamos decir que es un terremoto importante. ¿A que fue alejado de la costa, de la zona poblada? Sí, a ver, es un sismo, si bien es un sismo grande para nosotros, cuando uno pone estos sismos acá, si ocurriera en Argentina, en el caso de Chile no es uno de los sismos más grandes que ellos pueden esperar, como pasó en el 2010, ¿se acuerdan con el terremoto de Maule, que fue mucho mayor? O el terremoto más grande que se conoce en la historia de la instrumentación en el mundo, que fue el de 1960 de Valdivia, que tuvo una magnitud 9,5. ¿Qué quiero decir con esto? Recién yo lo escuchaba al colega, al doctor Sergio Barrientos del Centro Sismológico Nacional de Chile, y él recordaba lo de Valparaíso en 1985. Ese sismo fue mucho mayor y en ese caso es como más preocupante el caso de tsunamis, el caso de daño,
o el de 1906 que tuvo Valparaíso. Ha tenido esos dos antecedentes de sismo mucho más grandes que este, que es un magnitud 7. Este no es tan grande si uno lo pone en el escenario chileno, en el contacto de placas. Sería diferente si ocurriera en el continente, o sea, hacia el lado de Argentina, ¿no? ¿Y qué características debería tener para que haya una alerta de tsunami que también fue descartada en los últimos minutos? Sí, lo descartan. A ver, el alerta de tsunami, apenas pasa una magnitud de 6, lo van a dar siempre, por lo que pasó para el terremoto de Maule, por lo que explicaba yo recién, que se recalcula la estimación y uno no sabe si ha sido un poco mayor y puede traer un tamaño de una ola que sea de peligro. Claro. Entonces, el alerta se da, pero ¿cuáles son los sismos que pueden provocar tsunami? Los que tienen magnitud mayor que 8, los que tienen una magnitud grande. En este caso no es de los sismos que causaría un tsunami. Está bien, y depende... de hoy día. Depende también de la energía. Claro. Esa energía se va hacia las ondas que uno siente acá en los edificios, pero también se va al mar. Entonces, claro, eso es lo que genera un tamaño de la ola. Mientras más grande es el sismo, mayor es la ola que uno puede, la altura, ¿verdad?, que uno podría esperar en el caso de un tsunami para dar una alerta. Claro, ¿y tiene relación directa también con la profundidad del epicentro? Sí, por supuesto. O sea, si el sismo es superficial, más energía, ¿no es cierto?, va más rápido hacia la superficie que si fuera profundo. Es un caso típico del contacto de placas. Lo llamativo es que ha habido uno magnitud 6 y hoy día hay uno más grande. Eso no hay, o sea, hay pocos casos que en general son precursores, y ojalá podamos descartar que hay uno mayor. En este momento hay una alerta, hay mucha actividad y mucho monitoreo en la zona. Bien. Queríamos consultarle, para ir ya finalizando, ¿qué recomendaciones debe tener una persona si está en su casa o en su lugar de trabajo ante una situación como esta de terremoto? ¿Qué es lo que se aconseja? Lo primero es mantener la calma. Como yo les digo siempre acá a mis hijos, a los chicos en la escuela, si uno cuenta hasta 30 el segundo, uno dice 1 o 2 mientras está tomando las precauciones, el sismo ya pasó. En general son muy cortos estos sismos, dan una sacudida y pasan. Entonces, si uno mantiene la calma, puede tener la precaución de caminar, no correr, de mirar si tiene objetos colgantes y alejarse, resguardarse. Estamos acá en zona sísmica San Juan, Mendoza, uno sabe que corta el servicio de electricidad, corta el servicio, los servicios en general, se reúne en algún punto que uno lo tiene como seguro. Entonces, cuando hay una zona sísmica, vivimos en un país que es sísmico. Argentina es una zona sísmica de norte a sur y de este a oeste. Entonces, esa precaución hay que tenerla porque los sismos han estado ocurriendo antes de que nosotros existiéramos y viviéramos, y van a seguir ocurriendo. Claro. Se mueven en una escala de millones de años de formación de montañas. Entonces, el hombre vive muy poquito, tiene que saber que hay que convivir con esta realidad y que a veces uno por salir apurado, le puede dar un ataque al corazón, le puede dar algo que el sismo no provocaría, no sería un daño directo por el sismo, sino por no saber cómo actuar en ese momento. Y dentro de una casa, de un departamento, ¿cuál es el sitio más seguro para ir, por ejemplo? Yo creo que hay que visualizar cuál es el sitio que uno sabe que está construido con una norma sismo resistente, si es que estamos en las zonas, ¿verdad?, más peligrosas del oeste del país. Sí. Y si estuviéramos en una zona alejada y que son los edificios que van a mecerse un poco con estas ondas de largo periodo, bueno, ver que los objetos colgantes, ¿verdad? Hoy día hay muchos objetos colgantes que a veces pueden ser de más peligro que la misma sacudida del suelo, ¿no? Y alejarse de los postes, ¿verdad? Alejarse de los postes de luz, de objetos que puedan llegar si es que estuviéramos acá en la zona más cercana. Bien. Así que precaución, los sismos pasan en cuestión de segundos, mantener la calma y que no haya que lamentar víctimas por algo que el hombre puede evitar, ¿no? Bien, Patricia Alvarado, le agradecemos enormemente esta comunicación telefónica. Por supuesto, la vamos a seguir molestando en la medida que se vayan, llegando noticias al respecto. No, por favor, un gusto charlar con ustedes y ojalá que nuestros hermanos chilenos también puedan pasar, digamos, todo este momento, que no haya que seguir hablando de sismos de mayor magnitud en Chile. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Bien, tenemos que ir entonces...